gloria a Dios. Damos gloria al Señor en esta hora. Amén. Vamos en bendición y seguimos en bendición. Amén. Avanza el Señor. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, acabamos de empezar una grande bendición. Amén. Y las bendiciones del Señor, dice la Biblia, que nos alcanzarán, pero nosotros tenemos que conquistarlas. Amén. Entonces hoy empieza una batalla que tú vas a librar. Y yo te voy a decir cuál es la batalla que tú vas a librar. La batalla que tú vas a librar es que el enemigo se va a oponer a que tú termines esto que empezamos hoy. Bendito Dios. Entonces te lo digo a partir de hoy para que te acuerdes más adelante. Tú tienes que vencer, porque en ninguna manera el enemigo quiere que tú recibas lo que hoy Dios está disponiendo para nosotros. Amén. Entonces quiero que estés listo, que estés preparado, y que así mismo el Señor nos acompañe en esta noche. Amén. Yo deseo de todo corazón que todo lo que Dios nos enseña aquí sea para una edificación grande de nuestra vida espiritual. No solamente para usarlo en nuestro llamado, en nuestro ministerio, sino que esto produzca paz a tu vida. Amén. Y que te ayude a realizarte como persona, como individuo que eres, en la presencia del Señor. Yo le invito pues que oremos. Póngase de pie, por favor. Es importante la oración. Pedirle al Señor que en esta noche nos ayude. Abra su corazón a Jesús en esta noche y permita que su gloria y su poder empiece a llenar tu vida. Vamos a rogar al Espíritu Santo que esta noche esté con nosotros, que Él nos llene de grande bendición. Espíritu Santo, en esta noche anhelamos tu presencia, anhelamos tu gloria. Dios, ayúdanos a estar en paz. Permite que la paz de Cristo inunde tu corazón, inunde tu vida. Órale de todo corazón al Señor en este día, que siempre su presencia esté con tu vida. Espíritu Santo, te necesitamos. Anhelamos más de tu presencia. Yo te ruego, Señor, que tú estés con nosotros en este tiempo, que podamos subir al monte y permanecer en el monte, que no descendamos a esta tierra, Señor, sino que permanezcamos allí en tu presencia, tomando del néctar que tú tienes, Señor. Vamos a subir al monte a buscar madera. Vamos a la presencia de Dios y vamos a entrar con acción de gracias, en gratitud delante de Dios. Gracias, Señor, porque tú eres grande y tú eres todopoderoso. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Voy a tomar asiento, hermano. Primero que todo quiero pedir disculpas y pedirle perdón a la congregación si de pronto de alguna manera he ofendido a alguien. Amén. A veces uno no sabe y puede herir a alguien. Nunca es mi intención, sino que este siervo quiere ser de bendición para su vida. Amén. Ok, vamos a iniciar una serie de conferencias que todo apunta a nuestra función en el cuerpo de Cristo. Todo apunta a que nos desarrollemos como personas que ahora tenemos una naturaleza espiritual como hijos de Dios. Antes solo teníamos una naturaleza humana, una naturaleza natural, pero ahora en Cristo tenemos una naturaleza espiritual. Amén. Tenemos ahora una nueva naturaleza. Y vamos a entender en esta noche algunos conceptos acerca de la iglesia de Jesucristo. Amén. En realidad yo tengo mucha expectativa con estas enseñanzas,
porque Dios ha permitido que muchas iglesias puedan desarrollarse a una plenitud y un avivamiento poderoso. Entonces nos gozamos en Dios por esto. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a empezar haciendo una definición acerca de la iglesia del Señor. Vamos a tomar un tiempo para hablar del cuerpo de Cristo. Amén. Hoy vamos a hablar acerca del cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. Amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 1, verso 15 al 20. Colosenses capítulo 1, verso del 15 al 20. En este texto que vamos a leer, vamos a aprender algo muy importante acerca de la iglesia del Señor. Colosenses capítulo 1, del verso 15 al 20, dice así la poderosa palabra de Dios. Si quiere puede tomar la cita y después la busca, para que así ganemos tiempo. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 20. Dice así la poderosa palabra de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Bendito es el nombre de Cristo. Este texto que hemos leído, Colosenses capítulo 1, versos 15 al 20, nos habla acerca de la persona de Jesucristo como cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Amén. Este texto nos habla que Jesucristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. En el texto dice: Él es la imagen del Dios invisible. Amén. Cristo es la imagen del Dios invisible. La Biblia dice que Jesús, Cristo, es la imagen del Dios invisible. Esto nos ayuda a entender la naturaleza de Cristo. Dice que es la imagen visible del Dios invisible. Es decir, que Cristo es la manifestación visible del Todopoderoso. Amén. Entonces, la Biblia dice que Dios es espíritu. Amén. Dios es espíritu. Pero aquí encontramos que nos habla acerca de Cristo y dice que Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, que siendo imagen del Dios invisible, es una representación real para nuestra naturaleza humana, para poder entender el Padre. Cuando tú ves un objeto, por ejemplo, tú miras el ventilador, ¿verdad? Ahí está el ventilador. Lo que tú estás viendo, lo que tus ojos aprecian y lo que tus ojos tienen aquí en tu vista, no es el ventilador. Lo que tus ojos tienen es la imagen del ventilador. Amén. Los que conocen algo acerca del funcionamiento
funcionamiento del ojo, esa ciencia nos enseña que la imagen se proyecta a través del cristalino. Amén. Y entonces queda marcada esa imagen en el ojo. Entonces en el ojo no está el ventilador, sino que en el ojo está la imagen del ventilador. Entonces esa imagen nos ayuda a entender las cualidades del ventilador. Cuando tú lo ves, dice, es blanco, amén, sirve para echarse fresco. Entonces todas las cualidades del ventilador nos las dictamina su imagen. Y si Cristo es la imagen del Dios invisible, el conocimiento acerca de Cristo te da a ti la capacidad de poder entender a Dios. Entonces en la proporción o en la medida en que tú conoces a Cristo, en esa medida vas a conocer la voluntad de Dios. Vas a conocer el carácter de Dios. Un cristiano que mantiene una comunión profunda con Cristo, un creyente que busca el rostro del Señor, ese creyente va a tener un concepto más amplio y claro de lo que es el Padre Celestial. Va a conocer el carácter de Dios, va a conocer la naturaleza de Dios, va a poder entender la voluntad perfecta de Dios para su vida, va a poder disfrutar de la gracia que el Padre ha enviado a través de su Hijo Jesucristo. Eso nos lleva a una conclusión: que el disfrute de la gracia de un creyente depende de su comunión con Jesucristo. No depende de cuánto tú conozcas de la Biblia, no depende de cuántos versículos que sepas, depende de cuánto tú has recibido de la revelación del Padre a través de la imagen de Dios, que es Cristo Jesús. Amén. Entonces Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, que Cristo revela la imagen del Padre. Cuánto tú tienes la revelación de Cristo, cuánto tú tienes la revelación del Padre. Entonces, en Cristo está el carácter del Padre. Jesús le habló a sus discípulos y le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. El que ha visto a Jesús conoce al Padre. El que tiene la comunión con Jesús tiene la comunión con el Padre, porque Él es la imagen del Dios invisible. Entonces Dios se manifiesta a nuestras vidas a través de Jesús. Por eso Jesús es nuestro intercesor. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué Cristo es el mediador entre Dios y los hombres? Porque solamente Cristo tiene la capacidad de llevar la necesidad de los hombres al Padre. Por medio de Jesús, el Padre puede entender tu necesidad, porque Cristo vivió como hombre y conoce la naturaleza del hombre. Entonces el Señor, conociendo la naturaleza del hombre, pudo llevar esa naturaleza al Padre para que el Padre pudiera derramar misericordia sobre nosotros. Por eso es que la redención se lleva a cabo después de la muerte y resurrección de Cristo, no antes. Amén. Porque era necesario que Cristo viviera como ser humano para poder entender el dolor del hombre, para poder vivir la experiencia del hombre y el Padre entonces conocer el dolor del hombre. Entonces, de esta manera es que Dios, a partir de la resurrección de Cristo, envía la gracia y la redención sobre los hombres. Pero la pregunta es, si a Cristo muere en la cruz, el Padre desarrolló la redención, ¿por qué mucha gente
no tiene la gracia de Dios. Cristo ya murió en la cruz, se llevó toda la enfermedad en la cruz del Calvario, pero mucha gente padeciendo del mundo. Ellos padecen porque no tienen la revelación de la redención de Cristo. Porque muchos cristianos, a pesar de tener muchos años en el Evangelio, no han experimentado las bendiciones de la gracia de Dios, porque no han tenido una comunión profunda con Cristo. Entonces, la medida en que tú tienes una comunión profunda con Cristo, en esa misma proporción vas a recibir la bendición de la gracia de Dios. Tú quieres disfrutar a plenitud de la gracia de Dios, es mediante la revelación de la persona de Jesús. Amén. Entonces aquí encontramos que Cristo es la imagen del Dios invisible. Pero también dice la Biblia en el verso 17: y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y todas las cosas en Él subsisten. O sea que todas las cosas permanecen en Cristo. Tú vas a subsistir a pesar de todo lo que ocurre en esta tierra si tú permaneces en Cristo. La paz tuya va a prevalecer si tú permaneces en Cristo. Tu santidad va a prevalecer si tú permaneces en Cristo. En el momento en que tú te apartes del Señor, vas a perder la bendición de tener el amparo y la protección de Dios. Entonces es necesario reconocer que mientras tú permanezcas en Él, va a haber una subsistencia. Vas a prevalecer en medio de los conflictos, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Por eso el que permanece en Él, Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, ¿qué Dios está demandando de ti? Reconocer que solamente en Cristo vas a subsistir. Hay cristianos que no han subsistido porque la prueba ha sido mayor que su fe. Hay cristianos que no han alcanzado las bendiciones que Dios quiere porque no han permanecido en el Señor. En Él todas las cosas subsisten, incluidos nosotros. Amén. Y Él, verso 18, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Este punto es bien interesante y dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Amén. 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 Vamos a darme favor. Párese aquí. Aquí arribita, mirando hacia allá. Ok. La Biblia enseña que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. En esta fracción de este texto bíblico encontramos, número 1, que la Biblia establece que la cabeza del cuerpo es Cristo. Amén. La cabeza del cuerpo es Cristo. Y como la Biblia hace una analogía, ¿verdad?, entre el cuerpo humano y el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, vamos a tomar esa analogía en esta noche para entender un poco más los conceptos espirituales de la palabra de Dios. Amén. Entonces este varón tiene aquí una cabeza y tiene un cuerpo. Amén. Entonces el texto dice que Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza del cuerpo. Y dice que el cuerpo es ¿qué? Es la iglesia. Entonces el cuerpo es la iglesia. Y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Amén. Entonces ahora yo le digo a usted, baje hasta allá y suba.
como él tiene un cerebro que procesa la información, esta información es enviada a todo el cuerpo, que es la iglesia, para que él se desplace a donde ordenó la cabeza. Yo le digo a él, y él, hasta inconscientemente, le ordena todo su cuerpo que se desplace abajo. Ahora yo le digo a usted, baje allá, pero deja la cabeza acá. Inténtelo. Inténtelo. Imposible. Él dice imposible. Antes de hacerlo, él me dijo imposible. ¿Por qué usted dice que es imposible? Bueno, si estamos hablando de que la cabeza es... No, hablando de su cuerpo, hablando de su humanidad. ¿Por qué usted me dice que no puede hacer? Bueno, porque la cabeza está pegada al cuerpo y la cabeza es ¿quién dirige el cuerpo? O sea que usted no puede, su cuerpo no se puede mover sin su cabeza, ¿verdad? ¿Sabe por qué ocurre eso? Porque la misma sustancia que hay en el cuerpo hay en la cabeza. Porque la cabeza y él son uno. Entonces el cuerpo genuino no puede andar sin la cabeza. Si usted ve un cuerpo andando sin la cabeza, decimos que es un qué? Un fantasma. Amén. Entonces cuando un cuerpo anda sin la cabeza, es un fantasma. Cuando la iglesia deja atrás a Cristo y anda de acuerdo a su propio parecer, se convierte en un qué? En un fantasma. Entonces, como este cuerpo es genuino, su cabeza es genuina, el cuerpo no puede andar sin la cabeza y la cabeza no puede andar sin el cuerpo. Esto nos ayuda a entender la naturaleza de la iglesia. La iglesia de Cristo tiene una naturaleza tal que nunca el cuerpo puede andar sin la cabeza y la cabeza no puede andar sin el cuerpo. Entonces Cristo jamás podrá establecer su ministerio en esta tierra sin el cuerpo que es la iglesia. Y jamás la iglesia podrá hacer la voluntad del Padre si no está unido a la cabeza. Entonces la cabeza gobierna el cuerpo. O sea que este cuerpo es obediente porque él está sujeto a la cabeza. Cada accionar, levante el brazo derecho. Él no oye por el brazo, pero él levantó el brazo porque él oye a través de la cabeza y la cabeza le manda órdenes al brazo a través del sistema nervioso para que suba. Amén. Entonces la cabeza es la que envía órdenes al cuerpo. Cristo es el que envía órdenes a la iglesia. Esto quiere decir que la iglesia no se puede mover sin que sepa que es Cristo que le está hablando. La iglesia genuina, la iglesia de Dios, jamás podrá dar un paso sin que el cuerpo le ordene, sin que la cabeza le ordene. El cuerpo no se puede mover sin que la cabeza le ordene. Entonces esta congregación es una congregación que debe sujeción perfecta a Cristo. Ustedes no pueden dar un paso sin que Cristo hable, sin que Cristo ordene, sin que venga una orden de arriba para que ustedes sean una iglesia genuina, para que sean un cuerpo sujeto a la cabeza que es Cristo. Amén. Entonces la cabeza dirige
iglesia debe estar bajo la dirección absoluta de Jesucristo, que es la cabeza. Amén. Santo es el Señor. La cabeza gobierna. Amén. La cabeza gobierna el cuerpo. Eso significa que hay un gobierno divino en la iglesia de Jesucristo. Entonces usted no puede pretender establecer un gobierno humano, un gobierno dogmático, un gobierno con reglas de hombre, porque se escapa de la naturaleza del cuerpo que es la iglesia. Cuando los hombres empiezan a establecer su parecer en el cuerpo de Cristo, le están diciendo a la cabeza, quítate. Le están diciendo a Cristo, no te necesitamos. Entonces hay que entender que en la iglesia está establecido por decretos divinos las leyes de Dios para gobernar la iglesia. Amén. Entonces hay un gobierno de los cielos en la iglesia de Jesucristo. Hay un gobierno que procede del cielo y todos estamos bajo los estatutos divinos. Amén. Estamos bajo los estatutos divinos. No podemos regirnos por normas humanas, sino que hay una sola ley, la palabra de Dios. Amén. Cuando la iglesia de Jesucristo entienda esto, vamos a ver la obra de Dios realizada a plenitud. Amén. Bendito es el nombre de Cristo. Hay que entender algo acerca de la iglesia. ¿Cómo es tu nombre, varón? Leonel. ¿Cuántos conocen a Leonel? Ok. ¿Cuántos saben que Leonel está aquí? ¿Por qué usted sabe que Leonel está aquí? Pero tú no lo estás viendo a él. Tú estás viendo su cuerpo. Porque cuando él suba al cielo, allá no va a recibir su cuerpo. Amén. Porque Dios nos ha dado una herencia espiritual. La Biblia dice que seremos transformados. O sea que no está hablando de naturaleza humana. Porque lo humano no tiene cabida en el cielo. Amén. Entonces ustedes están viendo su cuerpo. Pero ustedes saben que es él, que es Leonel. ¿Saben que es Leonel? Porque su cuerpo está dando evidencia que él está aquí. Amén. Entonces el cuerpo físico da evidencia de su existencia y de su posición en este lugar. La Biblia, acabamos de leer, nos dice que Jesucristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Oiga bien, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces este cuerpo físico corresponde a la vida de Leonel. Amén. Su cuerpo es una manifestación exterior de su vida interior. Y dice la Biblia que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando usted ve a Leonel, cuando usted lo ve, los que lo conocen, dicen, ese es un muchacho respetuoso, ese es un muchacho alegre, amén, ese es un muchacho responsable. Ahora digo yo que es un muchacho, amén. Entonces, su manifestación habla de su naturaleza. Quiero que usted diga ahora, gloria a Dios. Gloria a Dios. Repita. Gloria a Dios. Ok. Hermano, acérquese un momentito, rapidito usted. Cierren los ojos, por favor, todos. Cierren los ojos. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién habla ahí, Leonel o la hermana? ¿Ah? ¿Y cómo lo supieron?
los ojos cerrados. Cierre los ojos otra vez. Cierre los ojos. Gloria a Dios. ¿Quién habló ahí? ¿Saben por qué fue Johanna? ¿Quién me dice? Por la voz femenina. Gracias. En cambio, cuando él dice gloria a Dios, Gloria a Dios. suena así como. Porque él no puede hablar como ella, porque él tiene su propia naturaleza. Gloria a Dios. Entonces su voz, sus palabras, dicen que es él. Amén. Dicen que es él. O sea que la manifestación de sus expresiones habla de su naturaleza. Se lo repito. Las expresiones de su persona hablan de su naturaleza. Entonces sus expresiones marcan su personalidad. Y si la iglesia es el cuerpo de Cristo, porque él a través de su cuerpo habla. Digan, haga así. A través de su cuerpo saluda. Amén. Entonces es una manifestación exterior del sentimiento de su corazón. Él te va a saludar, entonces él hace así y sonríe. Está expresando físicamente lo que está en su interior. Entonces el cuerpo físico es la manifestación de lo que está en el interior. Entonces el cuerpo manifiesta la persona interior. Y si la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿qué debe manifestar la iglesia? ¿A quién debe manifestar la iglesia? A Cristo. Entonces la iglesia manifiesta la naturaleza de Cristo. Entonces nosotros como iglesia tenemos que andar conforme a Cristo. Si Cristo es santo, entonces la iglesia es santa, porque es su cuerpo, es la expresión de la naturaleza de Cristo. Le voy a regalar algo por un momento. Este es un carrito. Es un celular, pero es un carrito. Yo quiero que usted empiece a jugar en el suelo con ese carrito. Le deja el talco hacia arriba. Ok. Déjenme ponerle la cámara. Ok. Pero cuando usted jugaba, hasta se arrodillaban. Hasta se tiraban al suelo acostados. Le dieron otro carro. Ok. Mientras él juega, yo le voy a hacer una pregunta. No, pero él es el que pita. Si usted entra a la iglesia y cuando entra ve a Leonel, no vale, siga manejando el carro. Siga manejando. Entonces usted llega a la iglesia y cuando llega lo encuentra manejando el carro. ¿Y usted qué pensaría de él? Gracias. Un aplauso a Cristo. Ahora, yo le pregunto por qué dice que está loco. ¿Por qué dice que está loco? Porque un adulto no puede con un carro. O sea que su estatura, ¿verdad?, su personalidad en esa acción no concuerda con su edad cronológica. Amén.
Eso significa que la iglesia no puede tener actitudes que no correspondan a la naturaleza de Cristo. Entonces, como iglesia no podemos estar en una manifestación contraria a la naturaleza de Cristo. Como iglesia tenemos que estar acorde a la palabra de Dios, ceñido al carácter de Cristo. Si tú tienes un carácter diferente al carácter de Cristo, si la congregación tiene un carácter que se aleja del carácter de Cristo, esa congregación no es el cuerpo de Cristo. No es el cuerpo de Cristo, será otra cosa, pero no es el cuerpo de Cristo. Cuando vemos a Leonel jugando con Carlito, decimos, ese no es él. Y estoy seguro que si usted tiene cosas malas, si su madre llegara y lo viera jugando con Carlito, lo más seguro que se pone a llorar. Digo, mi hijo perdió la razón. Perdió la razón, mi muchacho. Porque no corresponde a su personalidad. Entonces, como iglesia, tenemos que empezar a reconocer el carácter de Cristo y amoldarnos a ese carácter, porque esa es la naturaleza del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Ok, entonces somos un cuerpo. Gloria es el nombre de Cristo. ¿Le quedó gustando el carrito? Gracias, ¿no? Voy a tomar así. Den un aplauso a Cristo por él. Entonces, la iglesia debe manifestar el carácter de Cristo. La iglesia, o los miembros de la iglesia, no pueden llevar una vida pecaminosa, porque esa vida no corresponde a la naturaleza de Cristo. Entonces se sale de su realidad, se sale de su naturaleza. Va a haber una incongruencia, porque esa no es la naturaleza de Cristo. Por eso dice la Biblia que hemos sido hechos conformes a la imagen de su Hijo. Amén. Entonces, lo que Dios hace en el creyente es manifestar esa naturaleza. Entonces, la cabeza, que es Cristo, dirige, gobierna, ordena, decide y piensa. Amén. Amén. Quien piensa en el cuerpo no son los miembros del cuerpo, sino la cabeza. Porque si, imagínense que de pronto estamos aquí, y yo estoy predicando y de pronto empiezo a hacer así, dirán, a este le está dando algo. Amén. Porque cada miembro del cuerpo tiene que estar sujeto a la orden de la cabeza. ¿Por qué? Porque la cabeza es la que piensa y dirige el cuerpo. La cabeza es la que decide. Entonces los pensamientos más brillantes de los hombres están por debajo de los pensamientos de Dios. Porque dice la Biblia que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Entonces el pensamiento más brillante que se nos pueda ocurrir a nosotros, si no viene de parte de Dios, no corresponde a lo que Dios dictamina. Yo quiero enfatizar esto porque esto es muy importante. El hecho no es que Dios nos quiera anular a nosotros. El hecho es que Dios quiere que nosotros estemos sujetos a Él. Cuando tú te sujetas a Cristo, entonces tú tienes la mente de Cristo. Y tus pensamientos y tus ideas pueden provenir de Cristo. Pero cuando nosotros queremos establecer los pensamientos de nuestra propia voluntad, nos estamos alejando de los propósitos de Dios. Entonces, como iglesia, no podemos depender de pensamiento humano, del pensamiento de la naturaleza humana, sino de los pensamientos divinos, de la dirección de Dios.
Por eso es que cada acto que se hace en la iglesia debe estar sometido a la oración, a la búsqueda. Cada decisión de la iglesia debe estar bajo el amparo y el visto bueno de Dios para que sea de bendición. Amén. Entonces Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es quien es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Gloria sea el nombre de Cristo. Vamos a ir rápidamente al libro de Efesios, capítulo 1, versos 20 al 22. Efesios capítulo 1, verso del 20 al 22. La cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Encontramos en el texto de Efesios capítulo 1, el verso 23, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La Biblia nos enseña que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. La Biblia establece claramente que la iglesia es la plenitud de Dios. Amén. La iglesia es la plenitud de Dios. No dice que la iglesia está diseñada para que sea la plenitud de Dios, sino que dice enfáticamente que es la plenitud de Dios. Amén. Entonces hay que entender que la naturaleza de la iglesia representa la plenitud de Dios. ¿Qué significa plenitud? ¿Qué significa plenitud? Completo, ¿qué más? El sol está en su plenitud. Completo, lleno. Cuando está en la plenitud no es cuando está naciendo. En su máximo esplendor. Entonces, ese sol, cuando está en su plenitud, está más brillante, más candente, más abrasador, más enceguecedor, porque está en su plenitud. Y si la iglesia es la plenitud de Dios, ¿qué tienes? Santo, aleluya. Bendito Dios. A veces el sol está tibio y decimos es un sol mañanero, ¿verdad? Porque apenas está naciendo un sol mañanero. Pero a medida que él va surcando los cielos y poniéndose en el centro, allí manifiesta su plenitud. Está que quema, porque llegó a un grado superior que se llama su plenitud. Y si la iglesia es la plenitud de Dios, ¿qué estamos entendiendo nosotros? Significa que tenemos una naturaleza que está diseñada para manifestar el máximo de Dios. Entonces, como iglesia, tenemos que entender nuestra naturaleza. Porque muchas veces el creyente no entiende la naturaleza del cuerpo de Cristo. Usted tiene que entender que tenemos una naturaleza tal que hemos sido diseñados para manifestar la plenitud de Dios. O sea, el máximo de Dios se va a realizar en esta tierra a través de la iglesia.
de Dios, el máximo de su santidad, el máximo de su autoridad, el máximo de su misericordia, el máximo de su perdón, el máximo de la gracia, el máximo de la justicia de Dios. Somos la plenitud de Dios. Tenemos que entender cuál es nuestra naturaleza. Cuando usted entiende su naturaleza, dice: yo no puedo seguir en este estado porque este estado no hace parte de mi normalidad. Tu normalidad no es que estés en una vida pecaminosa. Tu normalidad no es que estés en una vida de afán, de zozobra, de tristeza, de soledad y de agonía. Esa no es tu normalidad. Tu normalidad tiene que ver con tu esencia y con la estructura que Dios estableció en ti. Tú eres la plenitud de Dios. Bendito el nombre de Cristo. Toda congregación que es parte del cuerpo de Cristo, su naturaleza es ser la plenitud de Dios. O sea que somos llevados a desarrollar la máxima manifestación del poder y de la gracia de Dios, la iglesia de Jesucristo, la plenitud de Dios. Entonces Dios se quiere manifestar en este tiempo con poder. ¿A través de quién lo va a hacer? A través de la iglesia. Dios quiere manifestar en este tiempo todo su amor y misericordia. ¿A través de quién lo va a hacer? Tú y yo somos la iglesia de Jesucristo. Entonces tú y yo hacemos parte del cuerpo de Cristo. Es decir, que cada uno de nosotros tenemos una función en el cuerpo y juntos todos podemos manifestar la plenitud de Dios. Amén. Eso es el plan de Dios. Eso es el propósito de Dios. Eso es lo que Dios ha determinado con nosotros. Pero mientras no entendamos nuestra función, mientras no entendamos quiénes somos, no vamos a poder manifestar lo que somos. ¿Sabes qué es lo más triste del ser humano? Y sobre todo del creyente, lo más triste del creyente es que todavía no sabe quién es. Todavía no sabemos quiénes somos. Pero la Biblia sí establece quiénes somos. Entonces tenemos que decirle: Señor, necesitamos que tú nos reveles nuestra naturaleza. Amén. Usted tiene que decirle: Señor, revélame cuál es mi naturaleza. Cuando tú estabas en el mundo, Dios te había escogido. Dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo, escogido desde el vientre de tu madre. O sea, aún cuando tú estabas en el mundo, ya Dios tenía un plan contigo. Pero nosotros no conocíamos ese plan. Aún estando en Cristo, Dios tiene grandes planes con nosotros y no entendemos, no sabemos los planes que Dios tiene con nosotros. Gloria a Dios. ¿Sabes qué necesitamos? Necesitamos ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, yo quiero que tú me reveles cuál es mi naturaleza. Que dice la Biblia que nosotros somos hijos del Dios viviente. Y como hijos del Dios viviente, su naturaleza está en nosotros. Porque tal es el Hijo, así también tal es el Padre, es el Hijo. Amén. Conforme es el Padre, son los hijos. Y si nuestro Padre está en poder, entonces nosotros también estamos en poder. Porque es nuestra misma naturaleza. Bendito el nombre del Señor. Entonces es muy importante reconocer nuestra naturaleza y empezar a caminar de acuerdo a esa naturaleza que Dios nos ha dado. Vamos rápidamente a los Corintios, capítulo 11, del 23 al 34. Leemos el verso 29. Anote la cita. Primera a los Corintios 11, 23 al 34. En todo caso, aquí tenemos el material de la conferencia de hoy. Primera a los Corintios, capítulo 11, 23 al 34. Verso 29.
este texto o el contexto de este pasaje que les di, de esta cita, se usa mucho para ministrar la Santa Cena. Pero en este texto, ¿verdad?, nos habla acerca de la naturaleza, nuestra naturaleza. Dice, verso 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros y muchos duermen. El texto que quiero sacar de ese texto que hemos leído es acerca de discernir el cuerpo del Señor. Hemos aprendido en esta noche que nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Okay? Y aquí habla de discernir el cuerpo del Señor. Amén. Entonces nosotros, como hijos de Dios, tenemos que discernir el cuerpo. Tenemos que reconocer que hay hombres y mujeres que hacen parte del cuerpo de Cristo y que son nuestros hermanos en Cristo. Hay una naturaleza de Dios en nosotros como hijos de Dios. Y nosotros tenemos que discernir ese cuerpo del Señor. Saber que hay una congregación y que nosotros pertenecemos a ese cuerpo. Que no estamos solos. Tristemente hay mucha gente, ¿verdad?, que piensa que está solo. Pero cuando uno se convierte a Cristo y entra a la iglesia y uno empieza a ver a sus hermanos, le entra un gozo y una alegría. Y uno dice, yo pensé que yo estaba solo, pero hay gente que me ama y que yo amo. Y uno empieza a amar a sus hermanos en Cristo. Y cuando vemos que un hermano tiene una dificultad, eso nos preocupa a nosotros, porque estamos discerniendo el cuerpo del Señor. Y como discernimos el cuerpo del Señor, sabemos que no puedo hacerle mal a Él, porque me haría mal a mí mismo. Amén. Porque si tú te chuzas, te pullas aquí, ¿verdad?, no solamente te va a doler ahí, hasta todo el cuerpo te duele. Y si te infecta la parte esa parte, mira, si tú vienes y te malogras el dedo, te rompes el dedo, Dios te guarda, y ese dedo se enferma, tú no coges el dedo y te lo quitas y lo pones en la cama para que se recupere. Todo el cuerpo se va a recuperar. ¿Sí me entiendes? El verdadero cuerpo de Cristo se ama. El verdadero cuerpo de Cristo se respeta. El verdadero cuerpo de Cristo siente el dolor de los demás. Siente el mismo gozo que tienen los otros. ¿Saben quiénes pueden percibir eso? Lo que son realmente del cuerpo. Si tú tienes esa experiencia, que cuando tu hermano está alegre, tú te alegras, y cuando él está triste, tú te entristeces, tú puedes decir que tú eres del cuerpo. Pero si hay alguien que no siente lo que siente el cuerpo, el tal no es del cuerpo. Amén. Entonces tenemos que discernir el cuerpo y saber que somos del cuerpo del Señor. Gloria a Cristo. Vamos, Romanos capítulo 12, del 4 al 5. Este texto nos habla acerca de la analogía del cuerpo humano con la iglesia. Romanos capítulo 12, verso del 4 al 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Aquí encontramos una palabra bien interesante. Dice que
no todos los miembros tienen la misma función. Amén. ¿Cuántos son miembros del cuerpo? Levante su mano. Amén. Gloria a Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, como tú eres miembro del cuerpo de Cristo, esta palabra para ti dice que todos los miembros, no todos, tienen la misma función. O sea que es implícito que todos tienen una función. Amén. Mira lo que dice. Pero no todos los miembros tienen la misma función. Queda implícito que todos los miembros del cuerpo de Cristo tienen una función. ¿Cuál es tu función en el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es tu función en el cuerpo de Cristo? Además de tener una función en el cuerpo, nosotros tenemos una posición en el cuerpo de Cristo. Amén. Tienes una función y tienes una posición en el cuerpo de Cristo. Hay miembros que se les da una posición que no corresponde a su función. Gloria a Jesús. Hay gente que se asigna y dice, este va a ser el encargado de los jóvenes. Pero ese encargado de los jóvenes no tiene la función para lidiar con los jóvenes. Si tú pones una persona mayor, adulta, a dirigir los jóvenes, vas a convertir a los jóvenes de la iglesia en unos jóvenes viejos. Que no van a ser unos cultos para jóvenes, ni actividades de jóvenes, sino le va a decir, bueno, mañana tenemos intercesión en la iglesia y ayuno. Claro que los jóvenes yo sé que ayunan, pero muchas veces cuando la persona que se le da la posición no tiene la función, ese cuerpo no va a marchar bien. Amén. Porque cada miembro del cuerpo tiene una función. Amén. Cada miembro del cuerpo tiene una función. Entonces el ojo del cuerpo está hecho para ver. Amén. Está hecho para ver. El oído está hecho para oír. Amén. Los pies para caminar. Las manos para agarrar. ¿Verdad? Para consolar. Para ayudar. Entonces cada miembro del cuerpo tiene una función. Por menos que parezca, cada miembro de nuestro cuerpo tiene una función. ¿Cuál es la función de la ceja? ¿Qué dice? Pedir que su modo caiga directamente al ojo. Ok. O sea que tú estás en una recomendación también. Amén. La ceja, el vello de la ceja, impide que el sudor te caiga en los ojos. Que la lluvia no te caiga directamente en los ojos. Entonces la ceja tiene una función en el cuerpo. Amén. Cada miembro del cuerpo tiene una función. Si tú quitas la ceja de tu rostro, entonces hay un miembro que ya no va a estar en el cuerpo y no va a poder cumplir la función porque no está en el cuerpo. Amén. Si tu pie se te daña, no vas a poder caminar porque deja de cumplir su función. Amén. Entonces si este pie no existe, entonces vamos a caminar cojos. Amén. Vamos a estar cojeando porque hay un miembro que no está. Entonces cada miembro tiene una función en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es tu función en el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es tu función en esta congregación? Bendito sea Dios. Imagínate el corazón.
Nuestro corazón, ¿verdad? Es un miembro que hace parte del cuerpo de Cristo. Y si esta noche Dios no lo permita, tu corazón te dice, oye, espérate un momento, detente. Llevo contigo 40 años, 30 años contigo, y te he sido fiel y he latido todos estos años, de día y de noche hasta los festivos. He latido, pero ya está bueno. Ya me cansé, porque tú no me das sueldo, tú no me estás pagando, y entonces yo ahora quiero descansar. ¿Qué tal que un día usted pueda oír su corazón diciéndole eso? Y de pronto el corazón te diga, mira, ven acá, mira, de todos estos años que he estado contigo y que te he sido fiel, nomás quiero que me des el festivo de hoy, para no latir, porque así como tú estás descansando, yo quiero descansar. ¿Qué usted le diría a su corazón? No. O sea que el corazón no tiene vacaciones. ¿Por qué no tiene vacaciones? Porque tiene una función que no puede parar. Tiene que funcionar. Y nosotros nos paramos delante del corazón y le decimos, te reprendo en el nombre de Jesús. Tiene que seguir funcionando. Porque fuiste puesto en el cuerpo para eso. Pero si tú haces parte del cuerpo de Cristo, ¿por qué no ejerces tu función? Es para Cristo que se oye. Le exigimos al corazón que cumpla su función, pero no nos exigimos a nosotros cumplir nuestra función en el cuerpo de Cristo. Tú en Cristo tienes una función y tienes una posición. ¿Cuál es tu función y cuál es tu posición en el cuerpo de Cristo? Si el corazón se parara, ese cuerpo perece o pierde su eficiencia si es otro órgano. De pronto es el pie y el pie se enferma o lo cortan. La persona sigue viva, pero ya no puede trabajar normalmente. O sea que pierde la eficiencia. Si tenía eficiencia al 100%, le quedará aún. ¿Cuánto dicen las empresas que cuando alguien pierde el pie, pierde qué eficiencia? Como el 50%, ¿verdad? Una alta eficiencia la pierde. Y si tú no funcionas en el cuerpo de Cristo, entonces la iglesia no va a poder caminar como Dios quiere. Entonces, si tú no estás cumpliendo tu función en el cuerpo de Cristo, tú estás haciendo que esta congregación esté paralizada. Si tú no cumples la función, tú estás deteniendo el mover del cuerpo de Cristo. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, pero como tú no estás funcionando, ese cuerpo de Cristo está andando manco, cojo, chueco. No puede dar a plenitud su eficiencia. ¿Sabes cuál es tu función en el cuerpo? ¿Cuál es tu función en el cuerpo de Cristo? ¿Qué Dios te mandó a hacer en la congregación? ¿Cómo tú desarrollas algo en la iglesia del Señor? ¿A qué fuiste llamado para servir en la iglesia? Hace un tiempo Dios me habló algo. Me habló que el corazón estaba latiendo plenamente. Y el ojo se lo quedó bien. Y digo, wow, qué latido. Y vio la sangre, digo, y cómo la bombea. Qué hermoso fluir. Y dijo el ojo, yo quiero ser corazón.
¿Y sabe qué hizo el ojo? Se fue a la universidad para hacer una carrera de corazón. Y cuando llegó a la universidad a estudiar la carrera de corazón, aprobó todos los cursos. Fue el mejor estudiante de corazón. Y tanto es así que el ojo se graduó con honores y le dieron el título de corazón. Y regresó de la universidad al cuerpo. Y cuando llegó vio al corazón latiendo. Y se le acercó el ojo y le dijo al corazón: tú estás ahí, pero tú no tienes título. Yo fui a la universidad y me gradué con honores. Así que quítate, que ahora yo voy a hacer la función de corazón. Y el corazón, como conocía su naturaleza y sabía cuál era su posición y sabía cuál era su función, no puso resistencia. Y viene el ojo y se mete, porque él quería bombear como bombeaba el corazón y quería transmitir la sangre como lo hacía el corazón. Y cuando estaba allí se dio cuenta que lo único que podía hacer era ver. No pudo cumplir lo que había estudiado en la universidad. Aunque se había graduado con honores, estaba en una función y una posición equivocada. No fue puesto allí, en el lugar del corazón, sino que el ojo había sido puesto en la cabeza para ver. No fue puesto para funcionar en el latir de la sangre, en el bombear de la sangre, sino que había sido puesto para ver. ¿Cuál es tu posición y tu función en el cuerpo de Cristo? Hay gente que han hecho como el ojo. Se fueron a capacitarse para ocupar la posición de alguien, no siendo su función. Y vienen a la iglesia y dicen: ahora ya sí porque yo tengo este título. Ahora ya sí porque yo puedo desarrollar esta función. Ahora ya sí porque yo estoy capacitado. No es la capacitación humana, porque el corazón nadie le enseñó a latir. No tuvo que ir a la universidad, no tuvo que ir a recibir un curso de teología para funcionar. Y no está malo que usted estudie teología. Lo que estamos hablando es que la teología no va a sustituir la función de alguien en el cuerpo de Cristo. Entonces cada uno tenemos una función que desarrollar en el cuerpo de Cristo. Y a veces colocamos a alguien que no corresponde a su función a desarrollar una actividad en la iglesia, y eso no va a funcionar. De pronto la persona puede tener las mejores intenciones, pero no se va a sentir a gusto y no va a poder cumplir su función. Usted se imagina el ojo en la posición de su corazón, sería un desastre. Amén. Sería un desastre. Y hay posiciones en la iglesia que convierten la iglesia en un desastre, porque ese lugar donde han puesto a esa persona no corresponde. Está cumpliendo una función equivocada. Entonces cada miembro del cuerpo de Cristo puede saber cuál es su función. Cuando ese bebé nació, nadie le dijo al corazón: empieza a latir, sino que él sabía el momento en que tenía que empezar a latir. Y no esperó 3 años para latir. Hay cristianos que están en la iglesia y esperan muchos años para funcionar. Apenas tú haces parte del cuerpo de Cristo, tienes una función en el cuerpo de Cristo. Apenas tú entregaste tu vida a Cristo, tienes una función en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es tu función en el cuerpo de Cristo? Tenemos que empezar a funcionar para que la iglesia pueda avanzar, pueda marchar. Ya estamos terminando.
capítulo 12, versos 27 al 31. Primero a los Corintios capítulo 12, 27 al 31. Primera a los Corintios 12, versos 27 al 31. Dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Mira lo que dice el texto bíblico. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Eso significa que tú ocupas un espacio en el cuerpo de Cristo. Eso significa que tú tienes que tener sentido de pertenencia. Tú no te puedes sentir extraño en el cuerpo de Cristo. Hay gente que se siente rechazados. Hay gente que se siente incómodo en medio de la congregación. No debe ser tu sentir, porque tú ocupas un lugar, un espacio en el cuerpo de Cristo. Amén. Dice que somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Eso quiere decir que Dios ha determinado que tú tengas tu propia identidad en el cuerpo de Cristo. Así como tú tienes una huella dactilar que te identifica como único en este universo, así tú tienes una huella en el cuerpo de Cristo que te identifica con una función y una posición en el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Entonces tiene la función y la posición en el cuerpo de Cristo. Y dice el verso 28: y a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Amén. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Amén. La Biblia está hablando acerca de que tú tienes una función en el cuerpo de Cristo y que tú tienes una función muy particular, y la función que tú tienes que hacer en el cuerpo de Cristo jamás nadie podrá hacerla igual como Dios determinó que tú la hagas. Es decir, que tú no puedes endosar tu función para que otro la realice. Entonces el llamado de Dios no es endosable. Tú no puedes delegar la función que tú tienes en el cuerpo de Cristo a otra persona, sino que tú tienes una responsabilidad porque haces parte del mismo cuerpo de Cristo. Entonces hay gente que dice: bueno, si yo no voy, alguien lo hará. Sí, alguien lo va a hacer, pero no lo va a hacer como tú lo sabes hacer. Nadie canta como tú cantas. Hay unos que son más famosos que otros, pero nadie lo hace como tú lo haces. Y como tú lo haces, agrada al oído de Dios. Porque tú tienes una cualidad que Dios puso en tu vida y te hizo único en el cuerpo de Cristo. Eso te compromete a funcionar en el cuerpo de Cristo. Entonces tú no puedes decir que otro lo haga. ¿Será que el corazón puede decir: bueno, hoy yo no lato, que lata el ojo? Hoy yo no voy a bombear la sangre, que lo hagan los pulmones. ¿Será que el corazón puede decir que otro le haga su función? ¿Y por qué tú quieres que otro haga lo que a ti te corresponde? Entonces
Entonces, tú tienes una función, tú tienes que saber cuál es tu función en el cuerpo de Cristo. Santo es el Señor. Porque aquí dice la Biblia que somos miembros los unos de los otros. O sea que hay una unidad perfecta y una relación que como un motor, como una máquina, como un engranaje, tiene unas piezas. Que cuando a un motor, a una máquina, tú le quitas una pieza, se para. Hay veces que tú llevas el vehículo al mecánico y dices, pero es que este vehículo no me está funcionando, esto ni arranca. Y el mecánico se asoma y ve una piececita así y la toca. Y le dice, préndela ahora. Brum, brum, brum. ¿Y qué bueno que le hiciste? Lo más seguro que él no te dice porque ellos guardan su secreto. Pero hizo una mínima cosa. Amén. Una mínima cosa. Porque la función de esa pieza era determinante para el funcionamiento de todo el engranaje. Entonces tu función es determinante para el engranaje de toda la congregación. Entonces, si tú dejas de hacer algo, se va a paralizar el cuerpo. Tú dices, bueno, a mí me tocaba esto, pero yo hoy no voy. No va a funcionar como Dios quería. Porque tú tienes una función y una posición en el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. En todo este engranaje hay diferentes posiciones. Y aquí lo importante no es la posición ni la función. Aquí lo importante es el sometimiento que Dios quiere que tú tengas en su cuerpo. Amén. El pastor es determinante en la congregación. Amén. Si el pastor no está, la congregación no va a funcionar. Porque una congregación sin pastor no es congregación. Amén. Dice, no, pues son unos hermanos que se reúnen. Pero no dice, esa es una iglesia o es una congregación. Porque requiere un pastor. Amén. Entonces, cada miembro del cuerpo de Cristo es indispensable para que funcione como Dios quiere. Entonces nadie va a desarrollar a plenitud como tú desarrollas lo que Dios te dio. Aunque tengas el mismo ministerio de otro, tú no vas a ser igual que los demás. Ahí tienes en la Biblia el caso de Pablo y de Pedro. Ambos eran apóstoles, pero uno fue enviado a los hebreos, ¿verdad? A los israelitas, al pueblo de Dios, y otro fue enviado a los gentiles. Amén. Ambos eran apóstoles, pero cada uno tenía el desarrollo independiente, y si se hubieran intercambiado no hubieran podido hacer la obra que hicieron. Entonces Dios te puso en las alabanzas, pero tú no cantas como otro canta. Dios te puso como maestro, pero tú no enseñas como otros enseñan. Cada uno tiene una particularidad. Y si tú no funcionas, el cuerpo se va a detener. Si tú no haces la obra que Dios te mandó a hacer, el cuerpo se va a detener. Y ese cuerpo detenido no va a poder avanzar. Cuando una persona pierde un riñón, ese cuerpo no va a funcionar igual. Ese cuerpo está casi que perece, porque le hace falta un riñón. Ya no puede andar a la misma capacidad de antes. Lo mismo en la iglesia. Cuando usted se aparta del cuerpo de Cristo, usted está poniendo en peligro la vida de la congregación. Amén. Porque somos importantes en el cuerpo de Cristo. Hermano, si usted supiera la importancia que tiene un miembro en el cuerpo de Cristo, ¿usted cómo se puede imaginar que a usted de pronto le falte el oído, que le falte el ojo? Hermano, es una cosa triste. Cuando una persona pierde la vista, decimos esa persona quedó como inválido, ¿verdad? Es un minusválido completamente, porque no, ya hay entonces que ayudarlo a caminar, porque perdió las facultades. Asimismo, cuando un miembro del cuerpo de Cristo o se va o deja de cumplir su función, la iglesia merma.
el cuerpo de Cristo se detiene. Estamos paralizando el deseo de Dios. Qué triste, hermano, cuando alguien no entiende esto. Una vez en una congregación que yo tenía, había una persona líder que se iba. Yo le dije, por mí, tú no tienes inconveniente en irte, porque mi ministerio permanece, la obra que yo hago permanece. Pero si tú que eres líder te vas de la congregación, vas a ser de tropiezo para otros, porque lo vas a llevar a la duda. Y dice, si este era de los de arriba y se fue, algo grave está pasando. Esto no está funcionando bien. Y por eso cuando alguien se va, se lleva una tercera parte de los ángeles y le hace un daño al cuerpo de Cristo. Entonces nosotros tenemos que tener una responsabilidad con el cuerpo de Cristo, correspondiendo a nuestra función en Él. Amén. Tenemos una función. Entonces, ya para terminar, dice este texto bíblico que a unos, ¿verdad?, les dio que ser apóstoles, a otros maestros, a otros hacer milagros, a otros los que sanaban, a otros los que ayudaban, a otros los que administraban, etcétera, etcétera. Pero entonces encontramos en el libro de Efesios capítulo 4, del 11 al 13, y él mismo constituyó a unos apóstoles, amén, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La Biblia habla de entre las funciones que hay en el cuerpo de Cristo, hay 5 ministerios. En esta noche el propósito que tenemos es que usted descubra que usted tiene una función en el cuerpo de Cristo. Amén. Y de las funciones que hay, dice aquí la Biblia que hay ministerios. También la Biblia dice que hay dones. Amén. 1 Corintios 12 habla de que hay 9 dones espirituales. Amén. Y vamos a aprovechar para leer los dones. Y dice, verso 7, 1 Corintios 12, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, va un don. A otro palabra de ciencia, va otro don. A otro fe, va otro don. A otros dones de sanidades, ese otro don. A otros hacer milagros, otro don. A otros profecía, ese otro don. A otros discernimiento de espíritus, es otro don. A otros diversos géneros de lenguas, otro don. Y a otros interpretación de lenguas. La Biblia habla de 9 dones espirituales. Y los dones espirituales es la función que tú puedes ejercer en el cuerpo de Cristo. O sea que Dios te puede usar para sanar a los enfermos, si ese es el don que Dios te dio. Amén. Si Dios te dio el don de fe o el don de milagros, entonces cuando tú ores, Dios va a hacer milagros. Si Dios te dio el don de sanidad, tú tienes que ejercer el don de sanidad, porque esta es tu función en el cuerpo de Cristo. Yo les aseguro algo, hermanos. Si tú tienes el don de sanidad, por ejemplo, y tú empiezas a cumplir a cabalidad la función con el don que tú tienes, Dios te va a enviar en esta comunidad a orar por los enfermos. Y Dios te va a ayudar para que tú llegues a un lugar, llegues a una casa que Dios te indique, y vas a entrar y vas a decir, Dios me envió aquí porque Dios te envió. Dios me envió aquí porque aquí hay un enfermo. Yo quiero orar por ese enfermo porque el Señor lo va a sanar. Y cuando tú ores y Dios opere sanidad, ¿qué va a pasar con esa persona? Recibe la sanidad, va a glorificar a Dios y va a decir,
Yo quiero ir a ese lugar donde tú vas. La familia va a estar agradecida y van a decir, nosotros también vamos a la iglesia. Entonces la gente se va a convertir. Y si vas a otra casa y vas a otro lugar donde Dios te vaya enviando y Dios empiece a hacer sanidades y milagros a través de ti, la gente se va a convertir a Cristo y no van a caber en este sitio. ¿Sabes por qué no está ocurriendo eso? Porque tú no estás cumpliendo con el don que Dios te dio. Si tu corazón latiera a un 30%, tú te verías en un riesgo de un ataque cardíaco. Amén. O sea que en cualquier momento puedes morir, porque el corazón está latiendo a un 30%. Cuando tú estás cumpliendo a un 30% el llamado que Dios te dio, tú estás poniendo en riesgo el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Están aquí o se fueron? Amén. ¿Por qué? Entonces tú tienes que cumplir la función que Dios te dio en el cuerpo de Cristo. También dice la Biblia, Romanos 12, 4 al 8, el último texto que usamos. Amén, ya nos vamos. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese, hablando de la palabra utilidad. ¿Sabe por qué aparece aquí en la Biblia úsese? Porque no se usa. Conforme a la medida de la fe. O si es de servicio, en servir. O el de enseñanza, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Y este texto nos habla de 7 dones naturales. Amén. 7 dones naturales. Entonces es muy importante que usted tome estos textos bíblicos y usted empiece a buscar en esos textos qué es lo que se está identificando con lo que Dios te dio. Amén. Amén. Hay gente que dice, yo tengo el ministerio de la alabanza. Dios a nosotros nos da algunas cualidades importantes, ¿verdad? Y nosotros las ejercemos. Pero el que canta alabanza, en esa acción puede ejercer o ya sea un ministerio evangelístico, o ya un ministerio de maestro, o un ministerio profético. Hay quienes cuando cantan profetizan. Hay quienes cantan evangelizan. Entonces hay una tendencia, independientemente de que tú cantes, en ti tiene que haber una tendencia. La canción que tú vas a cantar, ¿verdad? O ese servicio de alabanza a Dios debe tener una inclinación. O te inclinas a ministrar para salvación, canciones para que la gente se salve, o te inclinas para que tú empieces a enseñar por medio del cántico. Hay quienes Dios los usa en la alabanza para profetizar. Yo no sé si usted conoce a algunos cantantes, salmistas, que Dios usa y en su ministración de la canción da muchas profecías de parte de Dios. Entonces tú tienes que verificar, no solamente pulirte en el canto, sino que tú tienes que identificar cuál es tu función en el cuerpo de Cristo. Y si lo vas a hacer a través de ese servicio a Dios, bien lo puedes hacer. Pero lo importante es que hay un llamado, una función específica que tenemos que cumplir en el cuerpo de Cristo. La pregunta en esta noche, y terminamos,
¿Cuál es tu función en el cuerpo de Cristo? Hermano, yo no me pierdo los servicios. Eso no es tu función en el cuerpo de Cristo. Alabado Jesús. Hermano, yo oro mucho. Eso no es tu función en el cuerpo de Cristo. Hace parte de tu naturaleza. Hermano, yo doy mi diezmo y mis ofrendas. Eso no es tu función en el cuerpo de Cristo. Eso hace parte, ¿verdad?, de tu naturaleza. ¿Cuál es tu función en el cuerpo de Cristo? ¿La estás ejerciendo? ¿La estás llevando a cabo? Eso es lo que nosotros vamos a lograr de aquí en adelante con esta conferencia. Ayudarte a ti a que te identifiques con tu función en el cuerpo de Cristo. Amén. Si hay alguna inquietud, una pregunta en esta noche respecto al tema que hemos abordado hoy lo que hicimos fue ubicarnos, hablar un poco acerca del cuerpo de Cristo y nuestra función y posición en el cuerpo de Cristo. Con estas inquietudes yo quiero que tú le ores a Dios para que esto te ayude a que tú puedas avanzar. Yo tengo un material aquí que lo tenemos a precio de costo para que te sirva a ti de guía de orientación. ¿Okay? Todas las cosas uno las escucha, pero no todas las retiene. Entonces, ¿por qué nosotros lo estamos dando a precio de costo? Porque nosotros queremos recuperar la inversión para hacer más. Amén. Pero esto no es con el objetivo de enriquecernos. Nuestro ministerio está para servir. Amén. Y es evidente, todas estas cosas tienen un costo, todo cuesta. Yo no puedo decir, denme unos folletos así, yo no puedo ir a pedirlo allá a la editorial, yo tengo que comprarlos. Entonces, ¿qué es yo lo que quiero con todo esto? Que usted empiece a estudiar, empiece a meditar, que tome los textos que hoy compartimos acá, usted los estudie. Esta noche cuando llegue empiece a meditar, tome ese tiempo para meditar en el Señor. Levántese a las 3, a las 4, ponga el despertador, la alarma, y levántese y empiece a meditar en todo esto, porque esto nos va a ayudar a nosotros a crecer y que usted se sienta realizado en el cuerpo de Cristo. ¿Sabe qué tristeza da, hermanos? Que muchas veces hay personas que están en la congregación